La otra pregunta estaba en relación al deseo. Si ustedes han trabajado psicoanálisis, obviamente que han trabajado toda la cuestión del deseo. ¿Cómo aparece el deseo? ¿Cómo podríamos trabajar teóricamente el deseo? ¿Qué es el deseo? Dicen, yo lo respondí esa pregunta desde el punto de vista del deseo de la madre, que tenemos que ser deseados para poder ser, eh, eh, Para ser constituirte como sujeto. sí, exacto. Ya, ok, por un lado. Pero, ¿cómo tiene que ser el deseo? María Fernanda, dale. Listen, disculpe, yo tengo problemas con el internet, recién puedo escuchar ya mejor. Es del examen, ¿cierto? ¿Y? Bueno, lo que me acuerdo, Listen, del caso es que ella tenía el deseo de que la amen, digamos, porque ella siempre buscó la necesidad del amor de su mamá y yo recuerdo que en mi examen puse que ella tenía esa demanda de amor, esa necesidad de amor. Ok, pero, a ver, ¿qué se necesita para que el sujeto se constituya como sujeto deseante? Vayamos por ahí. Teoría pura, no con el caso. Violeta, ¿cómo se constituye un sujeto deseante? ¿Quién sabe cómo se constituye un sujeto deseante? Yo le hice A ver. recuerdo, voy a hacer el deseo insatisfecho, la insatisfacción que tiene el sujeto, ¿no? Ya, pero para esa insatisfacción, ¿cómo se produce? ¿Cómo podríamos ubicar el deseo? ¿Qué es el deseo? Es el interés, pues dicen que toda persona quiere, tiene, digamos, por algo perdido. ¿Qué es lo no que lo tiene? El deseo de querer tener eso. ¿Qué es lo que se pierde en psicoanálisis, María Fernanda? La ausencia, Eliezer. Tener ese primer encuentro, ¿no? Que no sé, o sea, quiere volver a tenerlo, pero no lo logra, ¿no? Entonces llega a ser insatisfecho. Ya. ¿Cómo define Lacan el deseo? Porque dentro de toda esta cuestión me han definido el deseo de la madre, pero ¿por qué será importante el deseo de la madre? ¿Es porque falta algo? Efectivamente, porque falta algo para que se constituya un sujeto deseante. Sí, hace falta el deseo de la madre. Pero ¿cómo podríamos aterrizar? ¿Qué es el deseo para Lacan? El deseo del otro. Lacan dice que el deseo es el deseo del otro. Esta frase que aparece y dice el deseo es el deseo del otro, lo único que te está planteando es que para que un niño se constituya, hace falta que un otro, ¿no?,
desee por él. Y ahí es donde entra el deseo de la madre. O sea, si no hay deseo de la madre, podríamos hablar de otro tipo de estructuras. Hay un accidente que se va a producir en la historia de ese niño si no hay alguien que haga jugar ahí su deseo. Entonces, estamos planteando, cuando decimos el deseo es el deseo del otro, estamos hablando de que el ser humano se constituye a partir de la relación que va a establecer con el otro. Y Lacan dice bien claro, son 4 elementos que están en juego: el padre, la madre, el niño y el falo. Entonces el deseo está en relación al falo también. El falo es el significante del deseo. Y aquí nosotros podemos ir ubicando, por ejemplo, en la historia de esta chica, porque he leído algunos exámenes que decía, su madre no la deseó. Pero el caso dice que la madre nunca dijo que no la deseó hasta que esta chica cumplió los 7 años. La madre dijo que no tenía los medios para sostenerla, que no es lo mismo decir te estoy abandonando porque no te quiero. Y se quedó a cargo de la abuela. Esta abuela que la cuida, la cría a golpes, a palos, como sea, pero la cuida. Recién aparece este abandono de una forma totalmente descarnada para esta chica a los 7 años, porque esta madre le dice, ella le dice, llévame contigo, y ella le dice, no. Entonces, ahí estamos hablando de otra cosa. Claro. Y creo que es importantísimo, y esto que había sí, una pregunta en el examen. Ay. sí, Una pregunta en el examen, ¿no ves? Que no recuerdo qué número era, pero usted nos hablaba de lo que le representa a la madre ante el otro. Y justamente, y ahora es que antes no escuchaba, sobre el lazo social, digamos. no, el lazo social es otra cosa. Yo me acuerdo que justo ahí puse, digamos, que ella tal vez se ubicaba con el pequeño, con el amor, sobre todo con el amor del gran otro. Bueno, puse de todo un poco lo que se me venía en realidad en la cabeza en el examen. Pero sí puse algo así relacionado a lo que usted está hablando ahora. Bueno, okay. No sé si está lo mismo. Bueno, entonces, ¿en qué vamos a convenir? Cuando te preguntan por el deseo siempre es el deseo del otro. Y dentro de la familia, porque han habido algunos exámenes que han planteado como el deseo tiene que venir de la madre, no necesariamente, porque estamos hablando en psicoanálisis de funciones, función, lugar, posición. Y el hecho de que no sea la madre la que se hubiese quedado, la que la abandonó, hubo otra madre ahí que cuidó de esta niña, y esa otra madre la cuidó a palos, con violencia, si ustedes quieren, pero algo ha debido haber ahí porque esta mujer se ha constituido como una histeria. Entonces, algo del deseo de esta abuela se ha jugado ahí, y lo interesante también es que dentro de la historia que ella narra, relata y dice, ella no dice mi madre me abandonó, ella dice mi madre se fue porque no podía mantenerme en ese momento. Entonces no es lo mismo, y aquí es donde aparece todo este registro de lo simbólico, donde los simbólicos son cómo ella ha entendido la partida de la madre y que la hubiese dejado. La dejó no porque no la quisiera, la dejó porque la madre no tenía medios económicos para sostenerla. Entonces eso marca simbólicamente una diferencia enorme entre alguien que diga mi madre nunca me quiso y me abandonó, que alguien que diga mi madre no podía en ese momento atenderme. Son dos cosas totalmente diferentes, que me pueden explicar un diagnóstico de estructura. Y son cosas que ustedes las tienen que ir viendo y contrastando con la teoría y practicando, ¿no? Entonces, sí hay deseo en esta mujer,
aparece no solamente en esta cuestión de la madre y no sé qué, sino en cómo ella va planteando su vida. Ella va ubicando a personas que se hagan cargo de ella. Esa es su forma, ¿no?, de establecer este lazo social, lazo amoroso, lazo con las otras personas que implican sus formas de relacionarse. Entonces, si nosotros planteamos esta cuestión del deseo en esta mujer, eh, probablemente, bueno, la madre no estuvo, pero sí estaba la abuela, ¿no? Y quien ocupó ese lugar de mamá fue la abuela. ¿Hay alguna pregunta más de eso, sobre eso? Jóvenes. Ok, como no hay preguntas, entonces la pantalla está lista para compartir a aquellos que quieran trabajar sus entrevistas. De todas maneras, las notas de su parcial ya están en plataforma. ¿Pueden, por favor, empezar a compartir sus trabajos? Listen, yo ahorita voy a subir mi trabajo al final. Ok. ¿Quién quiere supervisar sus entrevistas? ¿Alguien lo puede compartir de primero, por favor, y yo de segundo? Es que quiero enviarlo. Todavía no lo he subido a la plataforma y ya se va a acabar el tiempo ahorita. Por favor, y yo de segunda. ¿Por qué no terminas de hacer el trabajo?
Oye, la Licen finalizó la reunión que vamos a hacer. Nadie presentó. Oye, la Licen finalizó la reunión que vamos a hacer. Nadie presentó. A ver. Ahí está. Ahora nomás. Ok. Vamos bajando, Robbie. Recuérdame un poquito a tu paciente. Es el paciente que tiene problemas en la lengua, el frenillo en la lengua. Entonces, Ok. él en su infancia, Aquí, el motivo. ya le puse su residuo de práctica psicológica. Porque a él se lo pedí, ¿no? A ver, vamos planteando. Sí, aquí está bien, es una solicitud de práctica psicológica, pero generalmente en el motivo de consulta se pone todo lo que es importante en la primera entrevista. ¿Cuál es tu primera entrevista? ¿Puedes poner tu primera entrevista? Sí. Por favor, entonces, sales un poquito y vamos a ir viendo cómo se redacta el motivo de consulta.
Este es el primero. A ver. Ya, baja por favor. Aquí te dice. Estoy viendo la segunda carrera, ando estresado. Ya, aquí por ejemplo te está planteando dos cosas. Si puedes ir subrayando, por favor, puedes ir marcando. Dice, todos son una mierda. Y entonces parece que esa mierda lo hace estresar. Entonces ahí, por ejemplo, tú puedes ir ubicando que es, si eso es importante, si va a seguir diciendo lo mismo o ya no. Luego te dice, la palabra estrés está, esa mierda lo hace estresar. Entonces, estrés también marcas para redactar tu... dice después el tema de la universidad, como te digo, estoy viendo la segunda carrera, la segunda y como ando estresado, mira ahí, otra vez se repite la palabra estrés. Por eso igual, dice, porque quiero terminar y entonces, ¿cómo será este semestre? Si serán clases virtuales o presenciales. Tengo que acomodar mi horario con el trabajo y mis horarios, más el embarazo de mi pareja y ya va a nacer, solo faltan 3 meses y esos 3 meses pasan rápido. Son más responsabilidades que hay que ir tomando y eso no más. Entonces ahí tienes otro punto, que el nacimiento de la niña implica para él mayores responsabilidades. También eso es importante. Marcas, por favor. Ahorita puedes ir hacia... Oh, ok. ¿Dónde me dijo del nacimiento? ¿Me dijo eso? Sí. Que vienen procesables, entre meses. Del embarazo. Va a salir solo 3 meses. Ok, por favor baja tu trabajo. Vamos a la otra página. Dice, estoy proyectando un negocio y ser independiente, porque ser obrero y trabajar para alguien te explotan. ¿Recuerdas el tema que hablamos antes de tu problema con la lengua? Ah, sí, es historia larga. Mira vos, si no lo habrías sacado de ese tema, creo que ya te lo dije, podrías haber investigado un poquito porque este chico está... la palabra que te refiere es estrés, entonces eso de que lo preocupa, parece que tiene que ver con el nacimiento del bebé o de la bebé, no sé, y en relación al trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, se podía haber empezado a decantar otras cosas, como por ejemplo, si no está bien pagado, porque te dice cosas bien fuertes, te dice, estoy siendo explotado, te dice, van a hacer la bebé y es más responsabilidad, probablemente su sueldo no sea tan bueno y a lo mejor... Sí, pero una cosa lleva a la otra también, licenciada, porque a la hora económicamente... hablando del problema de su lengua, de su frenillo,
volviendo de cómo empezó y cómo le afectó, sí le afectó mucho en su infancia, tanto preadolescencia, adolescencia, y hasta ahora, digamos, ¿no? Entonces, solo él, con eso a veces en el trabajo también es por eso también que le da estrés, porque él no puede expresarse de la manera normal que uno se puede expresar con las personas, digamos, ¿no? Como decir, digamos, ¿no? Mira, sabes que no estás haciendo bien las cosas, que esto, que lo otro. Algunas palabras, por ejemplo, no las puede pronunciar. Él lo habla aquí en la entrevista, él dice, por ejemplo, la R él no puede pronunciar. Entonces, eso a tono de Ujú. burla, muchos de sus trabajadores también se hacen la burla. Piensan que él es tartamudo, piensan que él es como joñiqui, más o menos, se le puede decir. Entonces, eso también Ujú. le da problema en su trabajo. Entonces, por eso es como yo le digo, una cosa lleva a la otra, porque esto ya sigue ausente. Algunas personas deciden sin comprender hasta en su trabajo. Y él lo único que hace es callarse, aguantarse algunas cosas que le dicen, estresarse. Entonces, por ejemplo, ¿Y por qué no va al fonoaudiólogo? él ha ¿Le ido, pero preguntaste? sí, él ha ido a varios profesionales, pero y eso desde chico. Y yo le pregunté y él me dijo que sí fue, pero el problema era que sí le podían hacer ¿O alguna operación, que era lo único que podían hacer, y le dijeron que si le se salía mal la cortó operación, tu, cerraste? no, no, no se realiza, está ahí. Entonces, eh, él entonces, con todo eso, aún así que la operación la pueden hacer, pero es riesgosa porque puede quedarse sin habla. Ok, Entonces, él entonces prefiere quedarse así, ¿entiendes? ya, vamos a seguir trabajando. Entonces, aquí te dice, puedes hablar del tema del habla, dice, tenía ese problema y no podía hablar. Entonces dice, tenía, él está poniendo en tiempo pasado ese problema. Yo no hablaba nada y no hablaba nada hasta mis 13 años, 14. Y ya te imaginas el impacto psicológico porque tuvo impacto psicológico fuerte. Entonces, tal vez podrías subrayar ese impacto psicológico que te está planteando. Hay una parte que te dice que eres, en sí hay bullying, en el colegio hay una parte que le dicen que eres especial y un montón de cosas y eso desencadena pelea tras pelea porque siempre en el colegio peleábamos porque no me gusta que me jodía. Entonces ahí, por ejemplo, la pelea es algo que estaba también ahí. Sí, siempre se presenta eso. Ok. Entonces baja otro poco. Dice, no vivía con mis padres, con mis abuelos. Mis padres trabajaban en planta y mi madre trabajaba en una cadena de plantas. Vivíamos con mi abuela y mi abuela era ignorante, como para que no le hagan el bullying a mi hijo, no lo manden al colegio. Todos iban al colegio. Hay en una casa, nos criábamos, una casa familiar, teníamos hartos primos, o sea, éramos como 9. ¿No fue este chico a clases, al colegio? Sí fue, pero, o sea, él, a lo que él cuenta en todo el relato, él fue los primeros, por ejemplo, lo que es kinder, primero y segundo, creo que hasta tercero básico no fue, Ok. por el problema de que no podía vocalizar bien las palabras, entonces en su Ujú. casa le enseñaron esa materia, digamos, no sumar, restar, aprender a leer, escribir, Ya, aprender a pero hacer el público. aquí Entonces, pero después de eso, después fue. él fue y después lo adelantaron de curso porque ya él también estaba muy avanzado, porque el que le enseñaba era un tío que ya era como un catedrático, creo. Entonces ya sabía mucho más de lo que un niño en su edad todavía no tiene que aprender, ¿no?
Entonces, por favor, marcas esto, porque él lo está remarcando. Te dice, mi abuela era un poco ignorante y para que no le hagan bullying, no lo mandes al colegio. Ahí te está planteando una forma de cómo cuando era pequeño se resolvieron los problemas. Baja un poquito más. Luego dice, todos íbamos a jugar, todos íbamos al barrio, menos yo. Yo no iba al colegio. Mi abuela decía, no vayas. Ok, porque necesitaba una enseñanza especial. Entonces aquí, por un lado, la abuela lo protege, pero por el otro también busca soluciones y dice, vamos a ir al médico. Vete un poco más abajo. Aquí es donde yo le dije, no, sencillamente se la puedo hacer, yo se lo corto el frenillo, pero no me hago responsable de que después pueda hablar o no. Claro, pero eso no tuvo impacto en él, o podías haberle preguntado, ¿y cómo escuchaste esa noticia? Pero él no habla. De hecho, cuando él lo dice, él era así, bueno, en su expresión no verbal, como y también lo entonó, fue como que no tuvo opción, entonces se quedó con el problema, ¿me entiendes? Ya, aquí, por ejemplo, puedes subrayar, aunque mudo, mándame al colegio. Es decir, él no quería quedarse en casa, quería ir al colegio. Sí, porque normalmente tenía sus primos, todo, ¿no? A esa Ujú. infancia. Puedes ir bajando. Ya, más abajo. Ya, ahí. Esto que te está marcando también, cuando la profesora le pedía pasar al frente, él se ubicaba en la infancia, como dice, como un mudo queriendo hablar. Ahí tienes, puedes marcar eso. O sea, la profesora le decía sal y él decía yo salía, pero era como un mudo. No me salió nada, dice. No te está diciendo no puede. Te está diciendo no me salió nada. Sí, él quería hablar, pero Uh-huh. yo no lo dejaba hablar. Sí, no era porque era tímido ni nada de eso, sino porque no se podía vocalizar bien. Ya, y aquí te está marcando bien claro que no era un problema de él, sino que era un problema de salud, es decir, era un problema que tenía biológico, no tenía que ver con él. Vete más abajo. No tanto. Ahí. Te dice ni siquiera era tímido o vergüenza, nunca pasé eso. Baja, por favor. Ahora, ahí.
Esto también es importante. El abuelo va al colegio y les dicen que no los trate así. Es decir, le dice, además esto es interesante, que dice el abuelo, ellos son del Brasil, no hablan castellano, hablan portugués. Entonces los otros niños entienden que él no podía hablar porque hablaba portugués y no castellano. Entonces como que zafa de que hubiese alguna patología. Baja, por favor. Pero es importante que pongas esto del abuelo y de la explicación que da el abuelo. Baja un poquito más. ¿Y por qué lo subieron de curso? Como le expliqué hace rato, Listen, o sea, ya por el sabía tío. sí, el tío le enseñó muchas, muy avanzadas cosas, le enseñó. Ok. Ella sabía factorización, no me acuerdo que era la materia, o sea, ella la hacía muy rápida, ya la entendía. Ok, baja por favor a esto de que la abuela se le murió. Él dijo en esta parte, creo que no la puse, él menciona que fue lo más le marcó en su vida, porque la abuela era técnicamente como su madre. Sí, te está diciendo aquí, mi abuela falleció, sentí mucho su muerte, falleció, no había quien me cuide y sus padres no se hicieron cargo. Sí. Y lo metieron a un colegio, seguramente que era como un internado. Exactamente, más o menos. Entonces, todo eso resaltas y pones. Vamos hacia abajo. Esto de acá, este lema. Es importante porque la única persona que lo sostenía, bueno, tampoco la única, porque el abuelo también se jugó por él, fue a hablar al colegio y con la profesora. Pero lo que te está planteando es que ese abuelo quedó deprimido. Sí, en depresión. ¿Esto es parte de la misma entrevista? Sí. Ya. Ok, entonces vete más abajo. Aquí hablamos del colegio. Era Sí, muy, pero él lo cuenta como que... No le gustaba el colegio, creo que era porque era así muy estricto, tenía que aprenderse versículo, creo. Vete para abajo. Ya, esto de siempre se han reído, ¿no? También es algo que se repite mucho en lo que dice. Y está separando dos tipos de personas. Cuando le dice a alguien en especial, le duele, pero cuando en general le dicen las personas, se ríe. Sí, eso es lo que, por ejemplo, hasta hoy día tiene ese problema, ¿no? Ok, vete para abajo.
Y esto que hizo amigo, se hizo amigo de otro chico que también tenía dificultades. A ver, vete más abajo. No, más abajo. Más abajo. Bueno, se repite lo de las peleas, lo de los puñetes. Sí, algo de aprendizaje. Ya, más abajo. Es la única forma de poder defenderse para él, ¿no? Porque no, como no podía hablar, entonces Sí, iba al golpe. ok. Creo que ya tenemos todos los temas, porque esto ya es anécdota. Vete más abajo. ¿Dónde termina tu entrevista? Ahí. Ya. Lo demás es anecdótico. Entonces, ¿qué cosa tienes? Tienes, vete a tu informe. Y esto va para todos. El motivo de consulta, entonces, Mm, ¿Me sale? a ver, ahora sí. Entonces, entre todos van a redactar el motivo de consulta de Robin. Robin, ¿qué es lo primero que querías poner? El motivo de consulta. ¿Sí? Yo iba a poner lo que era el padecimiento, bueno, del Ya. frenillo que le Anda causó redactando, ve redactando, dale un enter. Hemos señalado cosas bien puntuales de una entrevista y esto va para todos. El motivo de consulta es el motivo de sufrimiento con que un sujeto se presenta a la consulta. Uno no pone toda la entrevista, sino qué es lo que te está planteando este sujeto. Entonces, anda redactando y los demás van agregando. Empieza a redactar Robin. motivo de consulta. Padecimiento. Eso sería eso. ¿O quiere que le agregue lo que es el estrés o el fallecimiento de eso?
Puedes poner ahí que es un problema que tiene hasta ahora. ¿Un problema que tiene cómo? No, ya, ahí está ahí hasta la actualidad, como socialmente hasta la actualidad. Ya, Robin, estás empezando con un problema que sí ha historizado él, pero lo primero que te va a plantear es que está estresado con el trabajo. O sea, lo primero que tiene que ir ahí en tu motivo de consulta es el estrés, porque te dice no sé qué es una mierda y no sé qué cosas. Entonces, lo primero es esta primera parte que te plantea este chico a partir de esta dificultad que está pasando hoy día, que, bueno, como no preguntaste, no sabemos si le pagan poco, si tiene sobrecarga laboral, si tiene horarios complicados. Tiene sobrecarga y sobrecarga de trabajo, porque él es cocinero y entonces en el ¿qué se llama? En el restaurante que él trabaja lunes, más que todo sábado y domingo, donde hay más gente, y él lo que le estresa es que aparecen muchos pedidos y él, como es el único cocinero de ese restaurante, entonces ahí es donde se estresa. Entonces, y parece que además él considera que el tiempo de trabajo no está bien pagado. Y su preocupación también es el nacimiento de la niña o del niño, no sé, sí, que no va a poder cubrir costos. Entonces, eso es lo primero que tienes que poner. En palabras bien sencillitas y bien cortitas para que el motivo de consulta no sea muy largo. Ya. De trabajo. Tanto el no saber específicamente cuándo nacerá no es el problema, porque ese niño igual va a llegar. Lo que le estresa es no tener los recursos para cuando el niño esté aquí. Recursos tienen, licenciada. Lo que él le preocupa es el parto, ¿entiendes? Y mi hermana está, o sea, con que, como trabaja ella también, entonces... ¿Sí? Entonces ella está así ajetreada, digamos, ¿no? Ella trabaja en ITI, entonces ella es visitadora médica, entonces ella tiene que ir a un lugar, a otro lugar, visitar a un médico, dar medicamentos, muestras. Y entre eso ellas a veces tienen que hacer cosas pesadas y no tienen que hacer cosas pesadas. Y ella lo hace. Y él se preocupa, ¿no? Entonces, cuando en cualquier momento, digamos, a veces uno le sorprende el parto, y ya no está poco porque ya en febrero... Ok, pero tienes que poner lo que él te ha dicho. Así como te ha dicho, no es lo mismo, por ejemplo, un parto natural que venga como tiene que venir a hacer una cesárea. Las cesáreas siempre cuestan el doble de lo que cuesta un parto normal.
Ahora, tampoco te dice cuál es su preocupación específica, solamente te dice que está preocupado y que quiere generar recursos porque no está contento con su trabajo ni con lo que gana. Porque te dice, nos explotan, entonces quiero trabajar para mí mismo. Él está con eso del trabajo que como hasta se podría decir que no lo quiere, porque él Ok. en el relato por el asunto de que no le pagan bien. O sea, él es profesional en cocina, en gastronomía, y ahí en el trabajo, o sea, le dan como que Ok, lo mínimo, pero lo básico, digamos. explícalo en tu motivo de consulta. Esto de que no sabe cuándo van a hacer, no te lo dice. Nada de lo que no les dice en la entrevista se puede colocar en el motivo de consulta. Solamente lo que te dice ese paciente. ¿Le preocupa el nacimiento del niño? Sí, pero jamás te dijo toda esta otra cosa que pones, no sabe cuándo específicamente nacerá. Dice que le preocupa. No le voy a poner todo la entrevista, voy a omitir muchas cosas que están Entonces, eso no específicamente cuándo nacerá, no está, por lo tanto, borras. Y sí le preocupa el nacimiento y sí le preocupa, es otro que tenías, hasta ahí, ya no borras. Y sí le preocupa la situación, eso sí te ha dicho. Ok, bien, ya está. Ahora continúen con la redacción, la borraste, todo lo otro. Pero lo que no quería que lo ponga, pues. No, está bien que borres eso. Me refería a lo de la lengua. Ok, quita eso. Eso está bien. Saca eso. Ah, lo de la lengua, lo que hace rato. Sí, ajá. Saca eso y estaban redactando con tus compañeros. Listo. Continúen con esa otra parte. Ayuden todos. Chicos, vayan verificando y ayuden a su compañero. ¿Podrías poner, Robin, que es un problema que... A ver qué dice, lo cual el problema con el frenillo de la lengua es... Le ha generado problema social también. Y académicamente también. Sí, y académica. Trabajo tanto académico, laboral y en su entorno social, podría poner. ¿No? Y en todo su entorno social, ¿verdad? Tiene problemas también él. Por esa... ¿Qué más podía hacer? No sé qué le puse hace rato. Lo cual el problema con el frenillo... El problema con el frenillo de la lengua es actual. El estrés del trabajo sobre la explotación que reside de años durante el nacimiento del niño, que no sabe específicamente cuándo nacerá y cómo enfrentará esta situación.
lo cual el problema con el frenillo de la lengua. En la actualidad, pone, pues, lo cual el problema con el frenillo de la lengua en la actualidad aún lo perjudica. Aún lo perjudica, esa ahí está además. O también lo cual el problema con el frenillo en la lengua es algo que lo perjudica hasta hoy en día, digamos, porque lo tiene ya desde tiempo, desde chiquitito, digamos. Ok, perdón, se cortó. Lo que les decía es que todos lo que tienen que hacer es leer su primera entrevista y así como hemos hecho con la entrevista de Robin, ir subrayando ciertas cosas que son fundamentales para que luego puedan armar su caso. Ok, ¿qué más tendría que poner ahí? ¿Qué más dijo en la entrevista? Las peleas. Un poco rasgos de... Yo le puse un poco rasgos de esquizofrenia, ¿les estaría bien? No, ¿cómo vas a ponerse eso? Porque, claro, porque él en vez de poder comunicarse de una manera verbal, él lo hacía físicamente porque... Claro, pero es que hasta por gusto lo hacía, ¿me entiendes? es que él tiene una imposibilidad de otra magnitud. Él te está diciendo que había un impedimento en la Sí, lengua. pero a pesar de eso, ya se fue siendo algo como que le gustaba hacer eso. Ya después, Claro, es como dicen las personas, se le hizo maña para decirte que él encontró una forma, ¿no? Que probablemente no ha abandonado, habría que preguntarle la razón, pero eso no implica que... abandonó todo eso desde el fallecimiento de su abuelo. Así fue. Ya dejó de todo eso. ¿Cómo es eso? O sea, como era la abuela la única que le decía no vayas, ¿para qué estás? Porque lo descubrieron, él lo menciona. Su abuela lo descubrió que estaba peleando. Y él le dice, no, si vas a perder yo te voy a pegar. Porque lo vio en plena pelea. Después de eso ya no volvió de la pelea. Eso, su abuela le dijo, no tenés que andar en eso está mal, desde cuándo seguís así. Y así, o sea, él dejó de pelear con la abuela. Ya, Ya. entonces, ese punto entonces pon, si la pelea es algo, y además lo dice, hemos visto que es algo que se repite. Mientras la abuela estaba viva, la abuela lo defendía y le defendía también su abuelo. Fueron al colegio, es decir... Que deje de haber, claro, pero él seguía. Claro, pero cuando no está la abuela, ¿qué recursos tiene este chico para poderse defender? Es pelearse. No tiene otro. Ya no hay abuela, ya no hay abuelo, la madre no se quiere hacer cargo de él. Entonces, se hacen cargo, pero se hacen cargo a sus 13, 14 años, se hacen cargo, recién, o sea, porque solo lo aportaban a él económicamente. Entonces, Entonces es cambia ahí, por ejemplo, hay un cambio de vida, porque su madre ya llega a ser muy estricta, muy devocada, él lo dice, ¿no? A las malas palabras, que esto, que lo otro, que si vas a tener un hijo o tu hembrita, si te vas a comer, tenés que tomar aquí un condón, a mí nadie me va a enseñar a educar a mi hijo, o sea, una madre muy extremista en ese sentido, ¿no? Cosa que la abuela totalmente diferente.
Ok, pero eso no te lo está planteando en esta entrevista. Está redactando un motivo de Bueno, consulta. en la otra entrevista sí lo planteé. Ok, pero este es el motivo de consulta, por lo tanto, eso no va aquí. Ah, claro, obviamente. Solamente va lo que él te está planteando en esta entrevista. Entonces aquí te plantea que en un inicio la abuela lo protegía, el abuelo fue a hablar con él, pero que cuando muere la abuela, el abuelo entra en depresión y ya no lo puede cuidar. Este chico se queda prácticamente, los papás no se quieren hacer cargo, finalmente se hacen cargo, pero lo llevan a una institución, a un internado. Entonces, la única forma que este chico encuentra para defenderse son los golpes, es pelear, y eso lo tienes que poner. Escríbelo. O sea, para que vean cómo se va hilvanando un caso. A ver. ¿Qué más va a poner, chicas? También anotando las peleas repetitivas que tuvo con negligencia, preadolescencia. No terminan esta. No, eso no es. Sí. Dice una pregunta. Adelante. Aquí en motivo de consulta, ¿se puede poner los datos personales? No, porque solamente arriba están los datos personales. Aquí en el motivo de consulta solo pones la primera entrevista. ¿Qué es lo que te han planteado en la primera entrevista? Porque tienes mucha información. Aquí, por ejemplo, el estrés en el trabajo, no sabe, esto de específicamente es una palabra que es redundante, no es necesaria, hay que sacar esa palabra específicamente. ¿Cómo enfrentarán esta situación? Aquí, por ejemplo, podrían poner, refiere que tiene un frenillo en la lengua y que desde la infancia hasta la actualidad lo perjudica. Y ahí está bien en el trabajo y en todos los ámbitos, ¿no? Así como han puesto. Marianela, igual en antecedentes familiares lo puedes. Eso dijo la Lisa una vez. ¿Perdón? A ver, otra Lisa, vez. también los datos personales igual pueden ir, ¿no ve? En antecedentes familiares. Usted nos dijo eso. Los datos como datos no. En antecedentes familiares, los antecedentes familiares es toda la historia de este chico respecto a sus padecimientos. Entonces, todo eso tiene que estar. Todo lo que le ha pasado, todas las dificultades que tiene, por ejemplo, a ver, bueno, vas redactando eso, vamos viendo los antecedentes familiares, Robin. A ver, ahí para. Pero lo voy a bajar aquí.
No hay una familia nuclear, porque él se cría con una familia extendida, se cría con la abuela y el abuelo. Por eso le puse disfuncional. No, no es nuclear. Nuclear quiere decir mamá, papá, hijos. Por eso dicen, prefiero a la familia nuclear de su padre y su madre disfuncional, porque ellos no los hablan hasta sus 14 años. Pero su padre y su madre vivieron juntos desde el inicio. La mamá fue madre soltera, vive con su papá. Poco, se podía decir como que lo tuvieron y creo que entre esos se divorciaron y cada uno se fue por su lado a trabajar, a buscarse su vida y lo dejaron a él con su abuelo. Entonces no hay familia nuclear. La familia nuclear es la que permanece viviendo junta. Lo que hay es una familia disfuncional. Quita la palabra nuclear. Me refiero a esa familia. En los antecedentes familiares, por ejemplo, aquí podrías poner, y aquí es donde sus compañeras dicen datos, aquí podrías poner conformada por la mamá, podrías poner la historia de la mamá, podrías poner la historia del papá, que lo tuvieron, que se separaron, que se fueron a trabajar. También tienes que poner a la abuela, que es importantísimo, que él se crió con la abuela. El abuelo, que también es fundamental, sí, lo tienes que poner separado. Por ejemplo, dices como peleas por el padecimiento del frenillo de la lengua. Este es un problema de él. Claro, o sea, usted se refiere que lo ponga, por ejemplo, padre y madre, no sé, divorciado. Sí, exacto. Tanto hermanos. Exacto, porque así no se puede entender cómo es la familia. Claro, en orden, creo que sí, lo entiendo. Entonces, por favor, arreglas de esa manera, ¿ya? Sí. Aquí tienes esa información, porque dices padres divorciados, criado por la abuela y otros familiares como tíos, eso está muy bien. El problema de la lengua por falta de desarrollo de ese órgano es el nexo de los problemas principales. Ahora aquí los padres estuvieron ausentes hasta los 13 años y después del fallecimiento de la abuela. Aquí, por ejemplo, no has puesto esta relación importante que él tenía con la abuela. La abuela era muy protectora con este chico y la primera forma que tiene, por ejemplo, la abuela de resolver el problema que tenía del bullying que le hacían en el colegio fue sacarlo del colegio para que los otros chicos no lo peguen. Entonces ahí este muchacho ha aprendido, uno, a que su abuela lo protegía y dos, que una forma de resolver problemas también es retirándose de ese lugar y no... Ni siquiera retirando, dicen, porque ella no quiso en sí que vaya desde el inicio. Por eso, o sea, ya ni siquiera quiso que vayan porque lo iban a lastimar. Entonces ahí tú estás identificando... Le exige a su... ¿Cómo la abuela lo protege? Madre, que él quiere ir, ¿no? Aunque sea mudito, por eso. Entonces... Ok, ahí tienes un sistema donde esta abuela lo protege de alguna manera. Sí. Un segundo punto, cuando la abuela se da cuenta que lo que le pasa a este chico va más allá de que con el tiempo se iba a curar, porque eso es lo que hace esta abuela, dar tiempos, entonces agarra y le dice, así no te vas a quedar. Entonces lo lleva a los médicos, lo hace ver, y esta abuela intenta resolver las dificultades de este chico de otra manera. Entonces, eso también es importante porque esta abuela le va a marcar y le va a decir, bueno, no te vas a quedar así toda la vida y hay que resolver lo que te pasa. Entonces, y ahí el papel del abuelo también es importante porque este abuelo lo que va a plantear es ir al colegio, hablar con él, reclamar por él,
Que no lo molesten por el problema que tiene. Sí, no, y es una forma también de defenderlo y hacer cosas por el bienestar de este chico. Entonces, no fue un chico totalmente abandonado, porque los abuelos hasta cierta edad estuvieron ahí. Entonces, todo eso lo tienes que poner desglosadito, porque esta forma que tiene la abuela de relacionarse con él, eso es lo que le ha permitido a este chico ir enfrentando sus dificultades y no caer en otras cosas. Esta abuela lo ha tenido con todo ese cariño. Entonces, eso va en los antecedentes familiares. Sí. La figura de este abuelo también, que aparece como un abuelo que reclama por él frente a los profesores, reclama sobre el abuso del que ha sido objeto en el colegio. No es alguien que va a permitir que sigan maltratando a su nieto, va y habla. Entonces, eso forma parte de su historia, y eso precisamente es lo que probablemente a este chico lo ha sostenido, pese a que los padres no hicieron mucho por él. Entonces, si no hubo padres, hubo un abuelo que estuvo ahí para él. Entonces, eso es importantísimo en su historia. Sí. Y todo eso tiene que ir en los antecedentes familiares. También para la parte de que los hermanos, o sea, todos los familiares lo entendían. El padecimiento trataban de ayudarle a sus hermanos igual, lo defendían en el colegio porque también estudiaba con ellos, sus primos también, pero la otra gente que no era de su familia lo entendían de diferente manera, ¿no? Y lo veían como sujeto extraño, digamos, ¿no? Se puede decir, por lo que no podía pronunciar, digamos. Decían yayo, tata, de tartamudo. Bien, entonces, por favor, modificas eso en los antecedentes familiares. Análisis del caso. A ver, vamos a los análisis del caso. Por favor, hagan preguntas, porque todos van a elaborar así su trabajo. El trabajo va a estar para el lunes, entonces el lunes van a exponer sus informes. Pero dicen lo que es para el lunes, el examen quedaría para la noche. El examen puede ser el martes, yo creo, al mediodía, ¿no? También. Sí, y exponen su caso. Entonces, a ver, por favor, si puedes leer el análisis del caso. El análisis del caso es presente en el padecimiento de no poder hablar aún normalmente con una persona y no poder pronunciar algunas palabras para que éste goce dónde culpa este problema que tiene en la lengua, y que si estuviera resuelto se solucionarían casi todos esos problemas. Pero tales de se vuelven ventajas en su vida con la asociación libre, la transferencia del inconsciente. En cada entrevista él va mejorando la perspectiva de su problema y se da cuenta que el problema fue casi solucionado hace tiempo, lo cual actualmente prioriza a su hijo que viene en camino y en el trabajo en el que se encuentra tanto en su familia de concubinato, y que fue todo mejorando, lo cual el problema del niño ya es minimizado, tanto así que hay más problemas importantes que solucionar. Pero esto adquiere este saber gracias a la transferencia del relato de su pasado hasta su presente. Como una posible solución cuando tenga una oportunidad de poder operarse, ya que la operación actualmente es riesgosa, ya que podría quedar sin poder hablar, lo cual le daría más problemas y se centraría en otros objetivos, no dejándolo al lado, pero sí tomándolo en cuenta en su día a día. Ahora el goce se queda ahí, pero ya no como el mayor problema que antes lo veía, sino como una adaptación con el tiempo. Ahí... el goce, pero yo ahí algo le entendí. Ok, en este análisis
lo que tú no estás considerando es esto que te plantea este chico. Hay una dificultad para él en el sentido de, por ejemplo, esta dificultad que se le presenta a la hora de resolver problemas. ¿Cómo lo resuelve? Él lo resuelve, por ejemplo, si no puede decir chalola, o sea, charola, él lo dice chalola, entonces él busca un sinónimo eh, parecido y le dice bandeja, digamos, ¿no? Entonces él así soluciona el problema. No, pero el problema de la lengua lo tienes tú más claro que él. Lo que él te plantea y lo que tú me has planteado hace rato es que una de las dificultades que se le han quedado a este chico es la cuestión de las peleas. Y que hasta el Claro, día... pero eso es como primera consulta, pues, dice. Después él ya en las otras entrevistas, porque él ya menciona que... Claro, pero es que estás hablando hasta el último día. Este análisis del caso ya es de todas las entrevistas que has hecho. No sé, por lo menos. Eso, son tres. Y Ok, de las tres, sacamos como un, se puede decir. tres entrevistas, de las tres tienes que analizar el caso. Entonces, esto que hemos ido identificando, ciertas dificultades que este chico tiene, como con las peleas, a ver, podemos seguir leyendo la segunda entrevista para que vayan ubicando. El análisis del caso tiene que ir trabajando el análisis de todas las entrevistas. A ver, vete a tu segunda entrevista. Sí, pero son de las tres, o sea, es como un resumen de análisis, yo lo veo así, ¿no? Porque si no sería muy, muy extenso. Robin, ¿puedes ir a tu segunda entrevista? Esta es la primera. La segunda. Ya, ahí. Mucho influía a mis padres. Eso fue cuando ella se fue a vivir con sus padres. Uh-huh. Mira esto que te dice. Desencadené una rabia impulsiva. Sí. Eso subraya. Entonces dice, el otro se paró y lo empujó de la escalera. Y se me ha dejado como voltear. Ok, ahí por ejemplo, todo eso que te está planteando es netamente pulsional. Dice, a mí me daba tanta rabia que el otro se paró al otro lado y yo agarré y lo empujé porque lo jodía harto. Entonces, eso es importante. Aquí, Sí, el eso otro... fue con el niño que mucho lo molestaba en el colegio, se lo menciona anteriormente. Ok. Y él como que no se aguantó tanto que lo molestaba, que vio la oportunidad de empujarlo. Subraya, por favor. Subraya eso que te está planteando. ¿El mismo me jodía? ¿Eso? No, no, el que lo tiré, lo empujé. A ver, vete más abajo. Se agarró, se cayó encima del ladrillo, se abrió la cabeza.
la profesora muy atenta en esos casos, porque decía la profesora a mi abuela, tráigamelo a mi casa. Yo pasaba clase en la mañana. Ok, vete más abajo. Cuando le hablas del problema, ¿estás hablando de las peleas o de su lengua? De las peleas. Si él también tenía problema con las mujeres, o sea, ese problema de la lengua, ¿no? Ok. Ok, baja por favor, Robin. ¿Qué es tartachi? ¿Saben ustedes qué significa tartachi? Que no habla bien. Por decirle tartamudo, le dicen tartachi. De tartamudo. Ya, Ajá, ok. un apodo. Ah, ya. De todo, o sea, cuando él no podía pronunciar, se ponía Ya, y yo también viene de eso. Ujú. Yo, Ya. Vete más abajo. Ahí. Esto, por ejemplo, que está diciendo con su madre, no está en tus antecedentes familiares y tienes que poner, porque dice, a tu madre la desconoces, desconoces muchas cosas y resulta que mi madre tiene un carácter especial. Siempre chocamos. Ahí, todo eso es la forma en cómo él se relaciona con la madre. Es una madre con la que choca, es una madre especial. Con su abuela no, él coordinaba o se entraba en contacto con la abuela y él hacía lo que decía la abuela, pero con su madre dice era como no, un militar. Entonces, todo esto que te está planteando de la madre, todo eso va en antecedentes familiares. Uh-huh. Pero no que los antecedentes familiares solo de la primera entrevista, porque esta ya es la segunda. El motivo de consulta es la primera entrevista. Los antecedentes y el análisis del caso son de todas las entrevistas. Sí. Yeah. Ok. Y mira lo que le marca él. La única persona que gana plata en su cama es puta. Y dice él y ustedes, ¿qué mierda son? Imagínate hablarle a tu hijo de esa edad. Entonces ahí te está planteando que realmente la madre era muy brusca, que no sabía hablar con los niños porque hablaba con ellos como si fuesen adultos. En cambio la abuela se dirigía al niño, decía no hagan, él va a aprender a hablar. Es decir, el deseo de la abuela estaba puesto en que él supere esa dificultad. En cambio a la mamá no le importa, ¿no? Entonces te está diciendo que la mamá los trataba como adultos y les hablaba de una manera muy fuerte. Uh-huh. A ver, ahí para, no, antes, baja, sube un poquito, ahí. Y mira lo que le dice la mamá.
es totalmente ruda. Le dice, usted cuando vaya a comerse a su hembrito, su mujercita, por ahí va y se compra su condón. Porque tiene que cuidarse. Entonces, y además le advierte que lo va a botar, ¿no? Bueno, si embarazan a la chica, digamos. Sí. Entonces, todas esas formas son formas que este chico ha tenido, o que la mamá, es una forma en cómo la mamá se relaciona, y él también con este chico, que es una forma totalmente diferente a cómo se relacionaba con la abuela. Baja, por favor. ¿Viste? Mira las formas de la mamá, y él dice, me traumó mi madre. Ya, puedes ir más abajo. Vete más abajo. Esta fue su primera vez con una chica. Sí, pero no es algo... Es más impactante lo que le dijo la mamá que lo que le pasó con esta chica. Sí, un poco se podía decir que por eso ya no tuvo esa... No, ahí no hay. Porque él recibió su primera vez a sus 18, después de que salió. Ok, vete más abajo. No hay mayores dificultades ahí. Sí. Puedes bajar. Esto del abuso, ¿no será importante el mismo? Porque no lo plantea porque, o sea, sí es una experiencia, ¿no? sí, pero porque él, a lo que me contaba, el abuso era como que ya no quería volverse claro, a estar con una chica. Ahí lo importante es que él pudo responder, porque a esa edad una de las dificultades que tienen los chicos es cómo responden, y este chico respondió, entonces por eso tampoco implica mayores dificultades para él, por eso se ríe, ¿no? Y dice, yo tenía unos 13, 14 años, no fue dificultoso para él porque rindió, entonces no hay problema ahí. Bueno, esa es la segunda. ¿Y la tercera? Antes se lo muestro. Ok, vete para abajo. Puedes bajar. O sea, mira tú cómo el papel de esta abuela siempre es protector, ¿no? Y es ella como no le dice a él, no le abre ningún panorama, ¿no? Pero sin embargo lo va cuidando. ¿Por qué planteó eso? ¿Cuántos años tenía esta chica Madeleine? A ver,
A lo que no me lo dijo su edad, pero él tenía, no sé si tenía 14, 13. Y ella era más Ella, grande. ella era más grande, tenía 16 a 18 tenía, algo por ahí. Ok. Pero sin embargo, la abuela le va planteando cosas también, ¿no? Claro. Es que ya sabía que era mayor la chica, ¿no? O sea, la chica se más despierta en ese, bueno, en ese sentido, ¿no? Normalmente. Ok. Él, en cambio, no, ni idea en eso, ¿me entiendes? Bueno, aquí anticiparte a algo que no sabes si va a suceder también es como una invitación. Esta abuela, yo no sé cuáles eran las intenciones, ¿no? A ver, sigue bajando. Mira, y ahí otra vez aparece la abuela. Sí. Puedes ir bajando. Ahí. Mm, puedes bajar. ¿Más? ¿Ahí se ve? Sí, a ver, ahí. Aquí otra vez se mencionan las peleas. Estaba en pandillas. Ok, puedes ir bajando. Ok, en otras palabras, te está diciendo lo mismo que ya sabíamos y que te lo dijo antes. Esta abuela es para él una contención, es una abuela que se va adelantando a lo que le pasa, le va advirtiendo, le va planteando cosas y él más o menos se va guiando por su abuela. Sí. Ok, puedes bajar. A ver, desde que mi abuela falleció, ahí quédate. Por si acaso, aquí dice, le dio cirrosis a pesar de que ella no tomaba. La cirrosis no solamente te viene por beber bebidas alcohólicas, tiene que ver con grasa en el hígado, que está en relación a la alimentación muy grasosa para todo. Uh-huh. Ok, baja por favor. Ok, vete hacia abajo. Ya. Vete abajo.
Aquí, por ejemplo, esta pregunta que le dices, ¿tus padres fueron los que te hicieron falta? A este chico no le hicieron falta a sus papás. Tuvo a la abuela y al abuelo. Sí, pero se sigue leyendo, va a ver lo que dice. Ok, vete más abajo. Ahí. Esto que le está diciendo el padrastro solía decírselo su abuela. Tal vez la abuela no tenía ambiciones de que estudie, pero la abuela siempre le decía que no se meta en problemas, que no pelee, que busque otra forma de vida. Entonces, en ese sentido, esta abuela para este chico ha sido fundamental. A ver, baja por favor. Ah, ya está. Bueno, no hay más nada. Sí. Entonces, el análisis de tu caso está en relación también a esta abuela y cómo esta abuela ha sido un pilar en la vida de este chico. Entonces, en el análisis, tú tienes que plasmar estas 3 entrevistas y en los antecedentes familiares también. Sí, sí. En la parte de la explicación, licenciada, ¿En cuál? se podría poder, que es la el último punto en sí. ¿Cuál es esa? Vete más arriba. Estás en la entrevista. Sí, en la explicación yo le puse... No, ustedes no tienen que explicar nada. Esa explicación es más o menos cómo se tiene que razonar en el caso. No es para que ustedes expliquen nada. Entonces, ¿cómo? ¿Qué le podríamos...? Eso no va. Más bien, esto tú puedes ponerlo en tu análisis. La explicación era una explicación teórica para que les pueda guiar en el caso, nada más. Ah, ya. Lo que usted nos escribió de la Unger, no sé qué cosa Sí. era, de un... Sí. Ah, ya. Entonces esto lo borro, ¿no? No lo borres, porque borras mucho. Fíjate si te sirve para el análisis del caso. O sea, lo borras para presentar, pero lo que está ahí puede servirte para análisis del caso. Claro, sí, eso es verdad. Sí. Lo que sí te faltan son tus conclusiones. Ah, Bien. conclusiones. Ah, ya. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Porque con eso hemos terminado la clase de hoy. Pero Lisa, en las conclusiones vamos al diagnóstico o algo así. Sí, pueden concluir. Ya. Sí les voy a dar espacio para que suban su trabajo final, porque bueno, recién hemos visto cómo se para que puedan modificar y redactar. Hoy día es viernes, hasta el domingo al mediodía para que yo pueda corregir un poco por la tarde, ¿de acuerdo? No hay problema, pueden modificar, editar, va a estar hasta el domingo por la tarde. ¿Hay alguna pregunta más? Elicen, entonces, en el análisis del análisis clínico se puede poner recortes, ¿no? De lo que habló. Pueden poner algún recorte de lo que dice este chico. Por ejemplo, en este chico yo recortaría cómo frente a aquello que él no puede poner un límite, lo hace empujando a este chico, y las peleas, por ejemplo, no es que se mete a pelear en todo momento, ¿o sí, Robin? No, solo cuando lo molestan, ¿no? Entonces, él logra poner un límite a partir de eso. El examen hemos dicho que va a ser el día martes. El día lunes van a exponer sus casos. Le dicen una consultita. Esta clase la sube, ¿no? A la plataforma para que la podamos ver. No, es un caso clínico de su compañero. Entonces, hemos dicho que los casos no se pueden subir a plataforma porque a lo mejor ustedes terminan conociendo a este muchacho, compartiendo, no sé. Entonces, estamos resguardando la identidad de este chico. Correcto. Le dicen una consultita más, esta más personal. Fuera de la materia,
dentro de la universidad, ¿habrá algún grupo para continuar un poquito con este ámbito de la carrera? O sea, me interesó mucho el tema de la... Sí han habido varios talleres formativos y yo creo que este año también se va a trabajar en eso. Ya, Licen, estoy interesado. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Sobre lo que son para el examen, Licen, va a ser también otro caso. Otro caso, y las preguntas tienen que ver con esta materia es de cierre, no se olviden, de toda la carrera, varias áreas de psicoanálisis, así que, bueno, estudien también para elaborar sus casos y plantear sus conclusiones. Listo, nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego.